Hola a todos, muy buenos días. No sé si me logran escuchar bien. Por favor, les pido que me confirmen en el chat si me logran escuchar bien. Veo que ahí, sí, perfecto. Paul, Walter, hola a todos, mucho gusto. Qué bueno poder tener a tantas personas conectadas el día de hoy en este inicio, ¿cierto?, de un ciclo de charlas en las cuales vamos a estar hablando respecto a los distintos sistemas de protecciones de baja tensión. Veo que nos están saludando desde Valparaíso, de varios lugares. Hicimos una convocatoria ahí bien grande, así que muy contentos de que puedan estar esta mañana con nosotros y que podamos obviamente aprovechar al máximo el tiempo para despejarnos dudas, conocer, ¿cierto?, algunas cosas en el caso de que no tengan tanta claridad todavía de eso. Así que desde ya, muy agradecido, me presento, mi nombre es Salvador Burton, trabajo, ¿cierto?, en la empresa Legrand Betichino, soy Product Manager y responsable de capacitación. El día de hoy voy a estar acompañándolos, ¿cierto?, durante la charla como relator y además, bueno, atendiendo las consultas que puedan salir. Pero primero, antes de que comencemos en esta charla de diferencial, quiero que conversemos un poquito respecto a de qué se trata este ciclo de charlas, ¿cierto? Porque es un ciclo, no solo una, es un ciclo de charlas que habla finalmente de los sistemas de protección, ¿ya? Antes de que comencemos con eso, quiero comentarles que, bueno, ya varios de ustedes están utilizando el chat. Ese va a ser nuestro medio de comunicación. Las preguntas que puedan tener, colóquenlas, ¿cierto?, ahí en el chat. Espero poder responder la gran mayoría con la presentación. De lo contrario, si no alcanzamos a responder todas las preguntas, vamos a tomarlas y las vamos a responder de todas formas por correo. Es importante, ¿cierto?, para que se despejen todas las dudas. Desde ya voy a habilitar el modo de preguntas. Entonces, cuando ustedes quieran realizar o dejar destacada alguna pregunta, ¿cierto? Ustedes presionan en esta burbujita ahí en el chat que aparece, ¿cierto?, con un signo de interrogación. Y de esa forma su pregunta va a quedar destacada en un color celeste y se va a diferenciar, perdón, del resto de conversaciones que puedan haber en el chat. ¿Ya? Así que así lo vamos a hacer. Por otro lado, desde ya les voy a dejar habilitado, ¿cierto?, un link en la parte superior, que después voy a estar presentando, me va a costar más. Les voy a dejar habilitado desde ya un link en la parte superior donde van a poder descargar el material de esta capacitación, la presentación, ¿cierto?, que voy a realizar, y además algo pasó, creo que me quedé sin cámara. Voy a revisar ahí. De todas formas, les decía que en la parte superior de la pantalla entonces aparece un link de descarga donde van a encontrar la presentación, ¿cierto? Y además van a encontrar también un artículo técnico que habla principalmente de las protecciones diferenciales. Ya, así que descarguen el material que es bastante importante y yo les voy a colocar, ¿cierto?, el link durante la presentación. Bien. Denme, les pido un minutito, voy a corregir el problema que tengo justo ahora con la cámara. Algo pasó ahí que la cámara no está tomando bien. Denme un segundito. A ver si logro corregir el inconveniente que tengo. Para que podamos. Ahora sí, confírmenme por favor si me escuchan. Al parecer me voy a ver doble ahí en pantalla. Sí, me escuchan. Bien. Entonces, como les decía, este es un ciclo de webinar, ¿cierto?, de charlas que vamos a realizar respecto a los sistemas de protección. Comienza el día de hoy, ¿cierto?, con las protecciones diferenciales, una protección que, como vamos a ver, ¿cierto?, a lo largo de esta presentación, tiene como finalidad protegernos a nosotros, ¿cierto?, proteger a las personas. Pero claramente no es la única protección que estamos familiarizados, ¿cierto?, o que estamos acostumbrados a ver. Por tanto, la próxima semana ya, el día 9, vamos a estar con una charla que habla de las protecciones modulares, como por ejemplo los interruptores termomagnéticos, ¿cierto? Luego continúa esto con protecciones de caja moldeada, ¿cierto?, ya para potencias un poco mayores, y
luego, ¿cierto? Protecciones en corte en aire, ¿cierto? Protecciones de corte en aire que son protecciones ya claramente que pueden llegar hasta los 6.300 amperes, de una capacidad bastante mayor. Y vamos a finalizar, ¿cierto?, el día 30 de agosto con una última charla respecto a los limitadores de sobretensión. Bien, entonces, si se fijan, este ciclo consta de 5 webinars, se va a impartir todos los días lunes. Y al finalizar, ¿cierto?, las personas que hayan participado o hayan completado finalmente su participación en las 5 charlas van a recibir un diploma de reconocimiento especial, ¿cierto?, por haber tomado esta especialidad o este conjunto de charlas de protecciones. Independiente de eso, si ustedes no alcanzan a tomarlas todas, al finalizar cada uno de estos webinars, automáticamente, por haber participado, les va a llegar un diploma de participación, ¿cierto?, directamente a su correo. Les va a llegar un correo de la plataforma de agradecimiento donde van a poder ustedes descargar, ¿cierto?, descargar su diploma de participación. ¿Bien? Ricardo pregunta, ¿para las próximas habrá que inscribirse de nuevo? Efectivamente, Ricardo, yo al finalizar la presentación, de todas formas, les voy a colocar en la parte superior el link para que puedan inscribirse de inmediato. De lo contrario, también les voy a dejar acá en el chat un link donde está nuestra página de capacitación, donde ahí, si quieren, de una sola vez van a poder registrarse en todas las charlas que a ustedes les interese. Ya para que no tengan que estarlo haciendo cada vez, pueden hacerlo todo, ¿cierto? Se ingresan a la página y lo hacen todo de una sola vez y se inscriben a todos los cursos que sean de su interés. ¿Ya? Fuera de este ciclo de protecciones, se está iniciando también un ciclo de infraestructura digital, donde ahí ya tiene mucho más que ver con las redes de comunicaciones, pero también, ¿cierto?, está disponible, ¿cierto? Para los que hicimos los certificados de TCL, ¿cuándo enviarán los certificados? Si la memoria no me falla, Yair, me parece que están para el día 9 de agosto, ¿ya? Así que ahí, de todas formas, por un correíto podemos confirmar. ¿Ven? Entonces, para no quitar más tiempo, comencemos, ¿cierto? Recuerden de ir descargando la presentación. Si en algún momento desaparece el link en la parte superior, me avisan para poder colocarlo nuevamente. Bien, lo que nos convoca entonces el día de hoy es una charla sobre protección diferencial. Ya, a mi parecer, ¿cierto?, es la protección más importante finalmente, porque es la protección eléctrica que finalmente busca principalmente protegernos a nosotros, ¿cierto? Proteger a las personas. ¿Proteger a las personas de qué? De, obviamente, accidentes eléctricos, ¿cierto? De riesgos finalmente eléctricos por contacto directo o por contacto indirecto. Bien, en la actualidad, pregúntense, ¿qué hacemos sin electricidad? De hecho, cuando nos enfrentamos a que de repente por alguna mantención, ¿cierto?, por alguna eventualidad nos quedamos sin electricidad, realmente sufrimos, porque prácticamente todo lo que hacemos, lo que utilizamos, es a base de electricidad, ¿ya? En la actualidad, incluso en muchos hogares, si no hay electricidad, prácticamente no se puede cocinar, por ejemplo, los que tienen todos los sistemas full electric, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, claramente somos cada día más dependientes de la electricidad, ¿ya? Y finalmente tenemos que poder utilizarla de una manera que nos sintamos seguros, ¿cierto? Que tengamos la seguridad de que finalmente no vamos a tener o vamos a tener la menor cantidad de accidentes por producto a este uso, ¿ya? Una de las desventajas, podríamos decir, de la electricidad es que finalmente es invisible, no tiene olor, ¿ya? O sea, una carcasa puede estar energizada y ser un riesgo para nosotros y nosotros ni siquiera no nos vamos a dar cuenta, ¿vale? Entonces, eso claramente nos puede exponer, ¿cierto?, a riesgos como la electrocución, a riesgos de quemaduras, a proyección de material, por ejemplo, cuando hablamos de algún arco que efectivamente pueda incluso proyectar o disparar, ¿cierto?, algún material debido al arco, intensidad luminosa. Por ejemplo, cuando tenemos un arco, ¿cierto?, esa energía finalmente que se libera incluso puede provocarnos problemas visuales, ¿ya? E incluso, y en el peor de los casos, ¿cierto?, incluso llegar a la muerte por un accidente eléctrico. Bien, entonces, finalmente, buscando obviamente la seguridad para las personas, el único dispositivo que nos entrega reales garantías a la larga de seguridad eléctrica a bajo costo son las protecciones del tipo diferencial. Ya vamos a ver que una protección termomagnética podemos de cierta forma estarnos electrocutando y la corriente una corriente con la cual nosotros podríamos morir, el diferencial, perdón, el termomagnético la vería como una pequeña corriente, no se inmutaría. Por tanto, el diferencial finalmente es primordial para proteger nuestra vida. Bien.
Fíjense que el origen del riesgo finalmente está en las instalaciones en corriente alterna. Principalmente los accidentes ocurren fundamentalmente en industrias y en el hogar. Hay un gran porcentaje, ¿cierto? Estudios señalan que alrededor es como un 30-60, más o menos, perdón, 30-70 casi, la cantidad de fallas en industria y en el hogar, bastante más, ¿cierto? Cada año muchas personas quedan con algún tipo de discapacidad producto de la electricidad. ¿Ya? Y no pueden finalmente hacer una vida normal, tanto comercialmente, o sea, trabajar, ¿cierto? Realizar actividades, como incluso en el día a día, ¿ya? Por eso es un riesgo. La electricidad, llevamos años utilizándola, por tanto, es categorizada como una energía segura. Ya nosotros desde pequeños, ¿cierto? Conocemos la electricidad y de cierta forma por eso no le tememos tanto, ¿ya? Es una energía que la usamos a diario para cargar nuestros teléfonos y todo, por tanto, en realidad pocos le tienen miedo a la electricidad, ¿bien? Sin embargo, es, como decíamos hace un rato, muy importante que siempre se cuenten con las medidas de seguridad, a pesar de que nosotros ya no le temamos a la electricidad, se mantengan las medidas necesarias para poder proteger nuestra vida, ¿ya? Vamos a ver eso, Axel, más adelante, si es que se puede utilizar, ¿cierto?, como protección general para los demás circuitos. Está contenido también en el reglamento, el cómo se debe utilizar, en el nuevo reglamento, y cómo se deben utilizar las protecciones, ¿cierto?, diferenciales, ¿ya? Buena pregunta, Gabriel. Todavía no sabemos si se van a poder realizar capacitaciones del tipo presencial, ¿ya? Así que me imagino que todo depende claramente de las medidas, ¿cierto? En las fases, cómo vayan cambiando y todo eso es probable que a finales de año lleguemos con algo presencial, de lo contrario ya será con miras del próximo año. A ver, entonces, dentro de este origen del riesgo, y dijimos que partía un poco en la corriente alterna, todo parte de acá, de esta figura que tal vez para ya muchos es bastante conocida, y es la forma en la que finalmente en nuestro país se realiza la distribución, ¿ya? Habitualmente los sistemas de distribución en nuestro país cuentan con transformadores, ¿cierto? Transformadores en los cuales el primario está conectado a una delta, ¿cierto? Y el secundario está conectado en una estrella, ¿cierto? Esta estrella es la que finalmente a nosotros nos da la posibilidad de tener dos niveles de tensión, por decirlo así, relativamente sencillez, ¿cierto? Si es que nos tomamos entre fases, vamos a tener, ¿cierto?, los famosos 380, pero si nos tomamos entre la fase y un neutro, vamos a tener entonces los 220, a los que estamos acostumbrados a que operen en nuestras casas, ¿ya? Entonces, este tipo de conexionado, esta forma, ¿cierto?, configuración del transformador nos brinda esta posibilidad, ¿cierto? Y cada ciertos tramos, los transformadores de distribución van aterrizando, ¿cierto?, el punto central de la estrella, que es finalmente el neutro. Esto es lo que entonces se le conoce como el neutro o tierra de servicio. ¿En qué esquema entonces nos pone, ¿cierto?, esta configuración? En que cada cierto tramo, si este neutro finalmente se está aterrizando, finalmente, si nosotros cerráramos el circuito, nosotros que estamos caminando, andamos en el suelo, andamos finalmente en la tierra, entramos en contacto de alguna forma, ya sea directa o indirecta, ¿cierto?, con una de estas fases, nos vamos a enfrentar finalmente en que somos nosotros los que terminamos cerrando el circuito, ¿ya? Y eso es lo que finalmente busca el detectar la protección diferencial y protegernos ante ese eventual riesgo, ¿ya? Las formas, ¿cierto?, las clasificaciones finalmente de cómo las personas entran en contacto o se exponen finalmente a este riesgo son diversas. Acá, bueno, están 4 formas. Se pueden clasificar como un contacto directo, ¿cierto?, que es cuando finalmente nosotros por un determinado error o accidente entramos en contacto, ¿cierto?, entre dos fases o bien entre una fase y un neutro, ¿cierto? Y ahí se provoca generalmente una circulación de corriente mano a mano, ¿cierto?, que se llama, que es bastante peligrosa porque el tránsito además se hace cerca del tórax, ¿cierto?, en el corazón, entonces es bastante complejo. Por otro lado está el contacto directo, cuando pasamos a tocar, por ejemplo, involuntariamente, claramente una fase, ¿cierto? Y ahí se provoca una circulación de mano-pie, ambas entonces de forma directa, o bien puede ser un contacto indirecto. Esto antes se daba con muchísima más regularidad. Ya, por ejemplo, muchas personas tiempo atrás fallecían por electrocución cuando tocaban las lavadoras, por ejemplo.
ya si las lavadoras perdían, imagínense una lavadora, un elemento metálico que está lleno de agua, ¿cierto? Y que entrara o tuviera una mala conexión de tierra o entrar en contacto, ¿cierto? Su carcasa con una fase, por ejemplo, y ya eso provocaba el que se energizara, ¿cierto? La carcasa. Entonces, nos pone en un riesgo del tipo indirecto. No estamos tocando la fase, pero estamos tocando un elemento que pueda estar energizado. Y se provoca también, por ejemplo, de las formas que se les señalaba, como ejemplo el caso de la lavadora, donde tocamos la carcasa metálica que estaba en contacto, ¿cierto?, con fase y finalmente se provoca la circulación entre mano-pie, ¿cierto? Estamos siendo nosotros ahí cerrando el circuito al paso de la corriente, o bien con contactos indirectos también, aunque algunas carcasas cuenten, ¿cierto?, estén aterrizadas, pero finalmente si tocamos alguna que no, vamos a estar generando el mismo riesgo y vamos a estar siendo sometidos nosotros al mismo accidente de contacto indirecto, ¿ya? En la casa pasa mucho tocar el neutro y la fase. Sí, Ángel, y de hecho a veces pasa que tenemos enchufes volantes, estas tomas que no son de buena seguridad y que tienen los terminales completamente expuestos y a veces uno por error incluso pasa a tocar y siente ahí una vibración o algo, pero no mayores, pero se suele dar. ¿Ya? Nosotros finalmente somos una resistencia. Nuestro cuerpo, ¿cierto? Ante el paso, ante la exposición de un determinado nivel de voltaje, ¿cierto? Nuestro cuerpo se comporta como una carga, como una resistencia, y por tanto va a haber la circulación de corriente por nuestro cuerpo, ¿ya? Se estima, ¿cierto?, aproximadamente que la resistencia del cuerpo es alrededor de 2 kiloohm, 2000 ohm, pero hay estudios también que señalan que esta resistencia es variable y varía incluso, fíjense, estudios señalan que incluso puede variar hasta con nuestros estados de ánimo, ¿ya? Niveles de humedad en el ambiente. Hay distintas características que hacen que nuestra resistencia corporal puedan variar, pero de todas formas está en el rango, ¿cierto?, alrededor de los rangos de los 2 kiloohm. Si nosotros, ustedes, la gran mayoría que está conectado sabe, ¿cierto?, qué pasa si sometemos a una resistencia, la sometemos a un nivel de voltaje. Se provoca circulación de corriente. Si lo calculamos por ley de Ohm y nos sometiéramos nosotros, por ejemplo, a 220 voltios, ¿cierto?, estaríamos con una corriente de circulación en torno a los 110 miliamperes, ¿ya? En este cuadro, ¿cierto?, que nos muestra distintas zonas, por decirlo, de riesgo, tenemos en uno de los ejes la duración del paso de la corriente en milisegundos. Imagínense la duración del paso de la corriente por nuestro cuerpo en milisegundos, y en el otro eje el nivel de corriente que podría circular por nuestro cuerpo. Cuando nos enfrentamos a zonas, por ejemplo, como la zona AC1, que está acá, hablamos de corrientes muy bajitas, entre 0,1 y 0,5 miliamperes, ¿cierto? Acá todos los que son electrónicos, en más de alguna oportunidad habrán tomado, ¿cierto?, los contactos de algún mal llamado eliminador de pilas, ¿cierto? O alguna fuente con niveles de voltajes bajos, o circuitos donde circulan de repente niveles de corriente bajísimos y no pasa nada, ¿cierto? Entonces, dentro de este rango, claro, estamos en una zona en la cual el ser humano ni siquiera siente o percibe, ¿cierto?, la presencia de electricidad, por más que lo haya, ya incluso dentro de un rango de exposición o de tiempo bastante alto, no se siente. Luego en este rango AC2, ¿cierto? Luego este rango AC2 ya es la zona, ¿cierto?, denominada como la zona de cosquilleo, donde sentimos que efectivamente hay un nivel de corriente, ¿cierto? Y donde se marca también este límite de donde ya empieza a ser también más peligroso. Fíjense que acá hay una zona que en diagonal, donde ya empezamos a superar también los 30 miliamperes y empieza a ser también una zona de bastante más riesgo. Pero esta zona AC2, hasta determinado tiempo, cierta exposición, nos va a dar el indicio, ¿cierto?, de que estamos siendo sometidos a una corriente eléctrica. Ya cuando pasamos a la zona AC3, ya es una zona claramente donde hay que empezar a preocuparse. Es una zona donde efectivamente tal vez no vamos a llegar a, por decirlo así, fallecer por un golpe de electricidad, ¿cierto? Pero claramente podemos tener algunas secuelas de estar expuestos finalmente a la corriente eléctrica. Tetanización, ¿cierto? O problemas a nivel nervioso, ¿cierto?, se pueden provocar en esta zona. Por tanto, es una zona a la cual obviamente no queremos llegar y es necesario también proteger, ¿bien? Y ya fuera de eso, fíjense que
rápidamente la zona AC, ¿cierto? AC.1, punto 2 y punto 3 cambia muy rápido. Por tanto, dentro de este rango ya estamos claramente expuestos a daño permanente, ¿cierto? O incluso llegar a la muerte, lamentablemente. Por tanto, tenemos que evitar llegar a esos niveles y eso es lo que busca finalmente la protección diferencial, es limitar a la larga que lleguemos a esos niveles peligrosos y lo que busca es desconectarnos. Ya si entramos en contacto directo o indirecto, esa es su función, desconectarnos a nosotros, ¿cierto? Para que no estemos sometidos a un nivel de corriente mayor ni por un tiempo prolongado que pueda ser incluso fatal para nosotros. Bien. Acá por último en esta tablita podemos ver cómo la resistencia finalmente también del cuerpo humano cambia, ¿cierto? O incluso varía cuando lo enfrentamos a distintos niveles de tensión. Acá tenemos la tensión de contacto destacada, la de 220, ¿cierto? Que es la habitual para nosotros, y podemos ver, ¿cierto?, cómo la resistencia o la impedancia del cuerpo humano va modificándose, ¿cierto? Veo ahí que dice, consulta solo la cámara aparece encima de la BPT. Ustedes pueden anclar, les dejo el dato, cuando ven mi cámara, ¿cierto? En la parte inferior les va a aparecer un cuadrado con una flechita que dice acoplar. Si ustedes presionan ese acoplar, la cámara les va a aparecer en la parte superior del chat y ahí van a poder ver la pantalla de forma completa, ¿ya? Así que pueden apretar ahí el botón acoplar y eso se les va a ir inmediatamente la cámara sellada y no van a tener dificultad en la presentación, ¿cierto? Y de hecho también lo acabo de hacer. El botón acoplar, ¿bien? Entonces, eso es lo que pasa finalmente con este riesgo eléctrico. Ya dijimos, varía el nivel de impedancia, ¿cierto? Y eso nos da un tiempo máximo también de exposición, que es finalmente el que hay que proteger. Y fíjense que ese tiempo máximo en segundos son 0.18, ¿ya? Así que en base a la corriente de circulación, ¿cierto? Para esos niveles de tensiones que son 147 miliamperes. ¿Bien? Esta imagen, no voy a decir nada, ya claramente el exponernos, ¿cierto?, a un riesgo eléctrico puede generar tremendas secuelas, como decía, incluso la muerte. Pero ¿dónde está el riesgo? Dirán ustedes. El riesgo está prácticamente en todos lados, por eso es lo importante de hacer instalaciones seguras, ¿ya? Por eso la importancia de que se vayan actualizando de forma permanente los reglamentos, las condiciones de seguridad, ¿ya? Porque a veces estamos tan familiarizados en el día a día que ni siquiera nos damos cuenta de los riesgos a los cuales estamos expuestos y los podemos ver, ¿cierto?, en diferentes situaciones. Ya, obviamente acá nosotros buscamos algunas consideraciones bien extremas, cosas de llamar la atención, pero a veces incluso en las cosas más mínimas, de repente incluso vemos que hay alguna especie de cable, ¿cierto?, que está medio entrecortado y lo seguimos dejando en vez de generar la reparación, de ver cómo arreglarlo, lo vemos medio cortado y lo seguimos dejando ahí. Entonces, ahí ojo con eso. Siempre que veamos una condición que sea insegura, tratemos de atacarla de inmediato, de repararla, de solucionarla para evitar, ¿cierto?, seguir exponiéndonos a riesgo. ¿Bien? Y cuando hay riesgo, empezamos a buscar los responsables, ¿cierto? Acá aparece ahí el señor Burns. Pero finalmente, ¿quiénes son los responsables? Los responsables, la verdad, de la seguridad, finalmente somos todos, ¿ya? Desde el punto de vista de usuario, como dije hace un rato, tenemos, ¿cierto? Tenemos que nosotros preocuparnos, ¿cierto? Tenemos que preocuparnos de identificar, incluso en nuestras casas, si vemos condiciones inseguras, identificarlas y tratar de solucionarlas, ya si nosotros como futuros, entiendo que la gran mayoría también de los que están presentes son estudiantes, futuros profesionales de la electricidad, también tenemos que preocuparnos de que las instalaciones que hagamos sean seguras, ¿cierto? Los que ya son profesionales de la electricidad, los reglamentos eléctricos son nuestra Biblia, ya tenemos que hacer cumplir estas exigencias porque de cierta forma buscan, ¿cierto?, mayor seguridad para las personas, para las instalaciones, para los equipos. Entonces, de esa manera, ¿cierto?, claramente, si todos asumimos nuestra responsabilidad, vamos a estar en un entorno mucho más seguro. Ya, acá un poco de estadística y era lo que comentábamos, ¿cierto?, hace un rato, es cómo se provoca la fatalidad. Fíjense que de una cantidad, ¿cierto?, de fatalidades, esta es una estadística que no está tan actualizada, pero las tendencias se tienden a mantener, un 66% de estas fatalidades, ¿cierto?, son eléctricas generales de la población, ¿ya? Generales de la población. Por tanto,
son las fallas cotidianas que pueden existir en la casa, ¿cierto? Son el riesgo eléctrico inherente que puede existir en la instalación eléctrica a nivel, por decirlo así, domiciliario. Y el otro 34% se da mucho, ¿cierto?, a nivel laboral. Entonces, una estadística entre la SIC y Procobre Chile, claramente en la minería también se provoca, ¿cierto?, muchos riesgos, o hay muchos riesgos, pero también sus exigencias son bastante mayores, ¿cierto? Los estándares de seguridad son muy altos y se trata de minimizar al máximo. Por eso vemos un poco esta distribución en la torta, donde muchas veces gran parte de los riesgos se provocan en nuestra casa, porque nosotros no tenemos tal vez la misma fijación por la seguridad que se debe tener, ¿cierto?, en un entorno industrial, minero, ¿cierto?, o cualquiera sea la industria. Bien, ¿cuáles son los costos, ¿cierto?, para el país finalmente al tener instalaciones del tipo deficiente? Fíjense que unos 3.000 incendios alrededor, ¿cierto?, son de origen eléctrico. Muchas veces escuchamos en las noticias incendio en tal parte, incendio en este otro lugar, y cuando dan las causas del incendio, muchas veces dicen de origen eléctrico, ¿cierto? Cuando finalmente las instalaciones no cuentan con las condiciones de seguridad aumentado. Ahí veo que José dice, quizás en cuarentena aumentó, y es muy probable, José, porque estamos más tiempo en casa, ¿cierto? Hacemos más uso, y a veces tal vez alguna instalación que en su momento no se revisó o no se reparó adecuadamente, ahora con el uso, con el aumento de uso, es muy probable que incluso pueda fallar más. Así que no me extrañaría, ¿cierto?, que en cuarentena haya aumentado. ¿Bien? Para Axel, que preguntaba qué es AC 4.2, 4.3, son zonas, ¿cierto? Son zonas ya de mayor riesgo donde hablamos incluso de fibrilación ventricular, o sea, ya que exista la opción de paro cardiorrespiratorio por el contacto de electricidad, ¿ya? Esas zonas, AC1, C2, AC3, son zonas muy delimitadas con tiempos muy pequeños y niveles de electricidad muy pequeños, en las cuales ya se incurre en riesgo muchísimo mayor. Dentro de esta misma estadística, veamos cosas que finalmente pueden provocar este riesgo eléctrico. Alargadores, por ejemplo, me ha tocado ver muchos alargadores. Ahí, ojo, cuando se compren algún alargador para realizar, ¿cierto? Porque me quedé sin tomas, que a veces suele pasar, necesito más. Compren alargadores que sean certificados, que tengan alvéolos protegidos, que sean productos que pueden costar más, pero que finalmente garantizan mayor nivel de seguridad. Ya ahí en los alargadores siempre hay bastante riesgo, no solamente de distribución, también de sobrecargas, etc. En los cables, como decía hace un rato, si vemos cables que están con algún inconveniente, bueno, tomemos las medidas de poder reparar. Ya enchufes, lo mismo, ¿cierto? Y otros que se pueden dar en alta tensión también, y artículos eléctricos ya también en menor manera. Pero son puntos en los cuales tenemos que tener ojo, ¿ya? Dice ahí, los alargadores chinos no respetan las normas. Ojo ahí, colega, y es muy cierto lo que dice Eduardo. Ya a veces, yo siempre digo, lo barato cuesta caro, así que no arriesguemos, ¿cierto?, de más en esas circunstancias, ¿ya? No sé si pudieron todos descargar bien la presentación o les aparece todavía en la parte superior de la pantalla el link de descarga, sino para que me comenten y poder colocarlo nuevamente. Sí, aún aparece, perfecto. Entonces, para que puedan ir descargando la presentación, ¿cierto? Y el artículo técnico ahí. Entonces, fíjense que ante toda esa cantidad de riesgos, ¿cierto?, a los que nos podemos ver sometidos, de repente por instalaciones en mal estado, con mal mantenimiento, ¿cierto?, o de frentón mal realizadas, era necesario, ¿cierto?, era necesario un dispositivo que fuera capaz de proteger nuestra vida. Y ahí es ahí donde aparece finalmente esta protección del tipo diferencial, para nosotros en Legrand, el DX cubo, ¿cierto? Esta protección diferencial que es una protección, ¿cierto?, como se ve aquí en esta imagen diseñada con un toroide magnético, con una especie, por decirlo así, de transformador especial, que nos va a permitir detectar cuando se provoca una diferencia de corriente. Vamos a ver cómo es un poco más la operación. Y finalmente, este mismo toroide, que está conectado a su vez a un relé, ¿cierto?, una pequeña bobina sensible, ¿cierto?, va a ser el encargado de desconectarnos, ¿cierto?, de desconectarnos a nosotros, aunque parezca extraño. Si estamos siendo sometidos a una corriente eléctrica, va a ser el encargado entonces de desconectarnos. Bien, ¿cómo funciona o cuál es el principio de funcionamiento que tiene una protección diferencial?
¿cierto? Fíjense que cuando no existe ningún defecto, o sea, cuando nuestra red está funcionando sin ningún inconveniente, no hay ningún problema de fuga a tierra, ¿cierto? Lo que va a suceder es que la energía, ¿cierto? Va a provenir desde la fase, va a pasar, ¿cierto? Sin ningún inconveniente a través, ¿cierto? De este toroide que se ve acá, ¿cierto? Que está en la protección diferencial, va a ir, ¿cierto? Hacia la carga sin ningún inconveniente y va a devolverse, ¿cierto? Hacia el neutro, se va a cerrar el circuito y por tanto las magnitudes, ¿cierto? La corriente eléctrica, ¿cierto? De iguales magnitudes de distintos sentidos no van a provocar ninguna diferencia de potencial, ¿cierto? Ni de este campo finalmente magnético y la bobina, por decirlo así, o este inductor que es parte del relé, ¿cierto? Que va a provocar la apertura de los circuitos, ni siquiera, por decirlo así, se va a inmutar, ¿ya? Si hay un funcionamiento normal, vamos a ver que la corriente de entrada va a ser igual a la corriente de salida, se va a equiparar, esto va a funcionar normalmente y la protección, ¿cierto? Va a dejar que el sistema siga funcionando. ¿Bien? ¿Qué pasa, ¿cierto? ¿Qué pasa si existe una falla? Fíjense que cuando existe una falla, ¿cierto? El ingreso finalmente de la corriente por la fase no va a ser igual a la corriente, ¿cierto? Que va a ir saliendo y por tanto va a haber una diferencia, ¿cierto? En los campos magnéticos que se van a generar. Ya, imagínense que finalmente esta fuga se está provocando mediante o por medio de la carcasa de algún equipo o incluso, como decíamos hace un rato, pasamos a tocar la fase sin querer, ¿cierto? Y finalmente estamos nosotros descargando, ¿cierto? Descargando una corriente a tierra. Esa corriente claramente no va a ser la misma que va a volver, ¿cierto? El diferencial va a detectar esa pérdida, se va a representar, ¿cierto? Como el producto finalmente de un campo magnético que va a generar, ¿cierto? Una excitación en esta bobina, un nivel de tensión que va a activar finalmente el relé. Este nivel de tensión provocado por la diferencia de los campos va a ser el que va a activar el relé y va a provocar lo que conocemos que se dice como disparo o operación, finalmente, ¿cierto?, de la protección diferencial. Esa es la manera, ¿cierto?, en la que opera, ¿cierto? ¿Cuál es el criterio, ¿cierto?, de operación? ¿Cuál es el criterio que tiene de acuerdo a la norma de producto? Dice que cuando la corriente, ¿cierto? Dice que cuando la diferencia de la corriente entre I1 y I2, o sea, la corriente ingreso con la de salida, sea mayor que la mitad de la sensibilidad, ¿cierto?, que se haya seleccionado, el diferencial desconectará la energía. O sea, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, un diferencial de 30 miliamperes, ¿cierto?, de sensibilidad de 30 miliamperes, técnicamente, a contar de los 15 miliamperes, ¿cierto?, de diferencia que se provoque, el diferencial debiese disparar, ¿ya? Claramente, la norma de producto no señala justo con precisión a los 15, puede ser 15, pueden ser, ¿cierto?, 20, 25, pero claramente no puede ser a los 30, pero sí cuando se supere sobre los 15 miliamperes, el diferencial debe operar, ¿ya? Esa es la condición, finalmente, para este tipo de producto. Moisés nos pregunta cuál es la norma de ese producto y ahí te digo, Moisés, te voy a quedar debiendo la respuesta porque no me acuerdo cuál es la IAC precisamente de esa norma, pero sí la vamos a ir entonces a contestar dentro de las preguntas vía correo electrónico. ¿Bien? Ahí vamos a ver, Claudio, más adelante qué pasa con los motores. ¿Ya? Vamos a abordar también el qué pasa con los motores. Entonces, el mismo esquema que habíamos visto, ¿cierto? De forma monofásica, vemos que existe, ¿cierto? Acá como bipolar, ¿cierto? Fase y neutro, el esquema donde está la bobina de detección, ¿cierto? Que finalmente activa el relé de desconexión. Y en el caso de los tetrapolares, finalmente es el mismo principio, vamos a tener que cada una de las fases finalmente entra a este toroide, ¿cierto? Y también el neutro, por tanto ahí está finalmente también la bobina de detección, ¿cierto? Que se va a preocupar de ver finalmente, ¿cierto? Esta diferencia que se puede provocar entre las fases y el neutro y finalmente disparar. ¿Bien? En el caso de los diferenciales, ¿cierto? En el caso de nuestros diferenciales tetrapolares, ¿cierto? Que tengan finalmente las tres fases y neutro, yo las puedo conectar, ¿cierto? Sin neutro para las cargas, ¿cierto? Con las tres fases, o bien también con neutro. La diferencia, ¿cierto? Va a ser en la forma en que lo va a ver, ¿ya? Fíjense que si
I1 más I2 más I3 es igual a 0, no va a operar. Si hay una diferencia de eso, opera. Lo mismo pasa, ¿cierto? Pero ahora considerando el neutro. I1 más I2 más I3 más IN igual a 0, no opera. Distinto de 0, opera. ¿Ya? Este es uno de los errores más típicos, ¿ya? Y acá hay que poner harto ojo. Es uno de los errores más típicos, ¿cierto? Dentro de las instalaciones cuando se cuentan con las protecciones diferenciales, ¿ya? No sé si ahí en el chat alguno se arriesga a decir cuál es el error. Ahí para ponerles un desafío, cuál es el error, ¿cierto? De ambos esquemas. Fíjense que en el caso, acá tenemos el interruptor termomagnético, tenemos finalmente nuestra fase que está alimentando, ¿cierto? Un enchufe, el neutro, dicen ahí, lo conecta antes, ahí también Juan Carlos dice. Fíjense que la fase pasa por la protección diferencial, llega directamente hacia el interruptor, ¿ya? La Tierra, lógicamente, en ambos casos funciona lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que acá el neutro que está llegando al interruptor fue tomado antes de la protección diferencial. Si una circulación de corriente, ¿cierto? Si pasa por este diferencial una circulación de corriente y se va hasta una determinada carga que pueda estar conectada a este enchufe, cuando la circulación de corriente se devuelva, esa circulación no va a pasar, voy a activar, espérenme, me parece que he estado todo el rato sin puntero, voy a activar, ¿cierto? Voy a pasar con esa corriente en retorno por fuera del diferencial. Por tanto, todo el tiempo esta protección va a estar viendo una diferencia. Dice, oye, pasó por esta fase una cantidad de corriente, pero nunca volvió. Entonces, va a provocarse, ¿cierto?, su operación de forma constante. ¿Cuál es el principal problema acá? Que muchas veces, ¿cierto?, cuando no se entiende por qué el diferencial está operando, muchas veces se termina bypaseando. Entonces, se toma y se pasa la fase por arriba, ¿cierto? Se bypasea el diferencial y automáticamente ya esta toma va a quedar sin ninguna protección, ¿cierto?, a contactos directos o indirectos. Así que ojo ahí, incorrecto, eso no se hace. Siempre entonces la carga, ¿cierto? El enchufe que va a recibir la carga tiene que estar conectado fase y neutro con posterioridad, ¿cierto? A nuestra protección diferencial. Bien ahí entonces a todos los que contestaron, ¿cierto? Vieron inmediatamente la falla, ¿cierto? De conexionado de la protección. Bien, dependiendo, los diferenciales también se clasifican dependiendo de la forma de onda de la corriente de fuga. Ya existen diferenciales, como se ve acá en el esquema de tipo AC, ¿cierto? Que es el diferencial finalmente más común para las instalaciones, y es un diferencial pensado para las fallas de corriente alterna en 50 Hz, ¿ya? Es un diferencial que, por decirlo así, es demasiado bueno, porque no va a distinguir, ¿cierto? En muchas ocasiones, cuando tengamos presencias de cargas del tipo no lineal, no va a distinguir finalmente cuando se trate de una corriente de operación normal, de fuga por operación normal, o cuando se trate de una falla. Por tanto, ante determinadas cargas que tengamos dentro de nuestro circuito, la protección AC, ¿cierto?, pudiese disparar por error, ¿ya? Entonces, por eso existen también otro tipo de diferenciales, como son, por ejemplo, el diferencial de tipo A, ¿cierto? Que es un diferencial conocido para cargas electrónicas, que no solamente es capaz de operar, ¿cierto?, ante fallas de corriente alterna de 50 Hz, ¿cierto?, sino que también va a operar contra fallas con componentes pulsantes de corriente continua, ¿ya? O sea, cuando estemos ahí en presencia de alguna electrónica, acuérdense, para todos los que hagan ahí un recordatorio de la parte de rectificadores, por ejemplo, cuando rectificamos una corriente, una tensión, ¿cierto?, del tipo sinusoidal, con un rectificador monofásico, se nos provoca, ¿cierto?, como salida de la señal, estos cerritos, ¿cierto?, que finalmente son considerados pulsos de corriente continua. Ya todavía queda una gran componente alterna, pero ya hay presencia de componentes continua en ese tipo de circuito. ¿Ven? Así que para ese tipo de casos, protecciones, ¿cierto?, tipo A. Por otro lado, existen las protecciones tipo F, ¿cierto?, también conocidas como las HPI, ¿cierto?, o de alta inmunidad, para circuitos, por ejemplo, de computación, donde muchas veces acá nos encontramos, no solamente tenemos que proteger ciertas fallas de corriente alterna, no solamente vamos a tener probablemente fallas de componentes pulsantes en continua, sino que además vamos a tener fallas que pueden ser de alta frecuencia, de hasta 1000 Hz, o sea, hablando incluso de 1 kHz.
¿Qué clasifica acá? Todas las fuentes switching. Por eso fíjense que dice circuitos de computación. Cuando nosotros desmontamos todos los que tengan computadores tipo gabinete, desmontamos y sacamos una fuente de poder, nos vamos a encontrar con una cantidad electrónica de potencia, ¿cierto? Con distintos elementos que conforman esta fuente switching, ¿cierto? Que trabaja, se llama switching, porque trabaja conmutando transistores a alta velocidad, ¿cierto? Por eso hablamos de frecuencias de conmutación que superan el kilohertz en algunos casos. ¿Ya? Y finalmente todo ese componente puede finalmente también provocar fallas, ¿cierto? O fuga finalmente de corriente. Y es importante entonces que lo podamos ver con una protección adecuada. Y en ese caso, ¿cierto? Es la tipo F. ¿Bien? Y por último, tenemos también los diferenciales de tipo B. Estos diferenciales de tipo B, ¿cierto? Protegen contra todo lo que ya habíamos visto, fallas de corriente alterna, fallas de componente pulsante en continua, fallas de alta frecuencia e incluso fugas en corriente continua. ¿Ya? Y ahí en esos ejemplos tenemos puesto dos casos, como son, por ejemplo, las instalaciones fotovoltaicas y los ascensores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las instalaciones fotovoltaicas habitualmente trabajan, ¿cierto?, con inversores. En los inversores, ¿cierto?, tenemos presencias de transistores, ¿cierto?, transistores de potencia, IGBT, ¿cierto?, o de este estilo, donde se pueden provocar finalmente fugas en corriente continua. Y en los ascensores tenemos también muchas veces partidores suaves, o tenemos variadores de frecuencia, que también, ¿cierto?, cuentan con etapas de conversión con transistores en las cuales pueden haber fugas. ¿Vale? Entonces, para ese tipo de casos, ¿cierto? La recomendación, ¿cierto?, es utilizar diferenciales tipo E. La idea de tener estos diferenciales, y si usted dice que siempre se debe utilizar tipo B para sensores, es lo ideal, Jorge, ya es lo ideal porque efectivamente se cuenta con cargas de electrónica de potencia no lineales. ¿Bien? Entonces, importante considerarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, si colocamos siempre para todo un tipo AC, vamos a tener disparos interpretativos por normalidad muchas veces de funcionamiento y vamos a estar ahí cortando la energía, ¿cierto?, de los circuitos de forma inadecuada. Bien, entonces ahí a utilizar el diferencial más adecuado. Bien. Existen distintos también dentro de los criterios de clasificación, ya habíamos dicho, clasificación por la forma de onda, tipo AC, tipo A, tipo F, tipo B, ¿cierto? También por intervención, ya sean instantáneos o sean selectivos, la sensibilidad, que habíamos conversado también, 10 mA, 30 mA, 300 mA, 500 mA, y las formas constructivas, ¿ya? Existen diferenciales, ¿cierto?, como interruptor diferencial, ¿ya? Como interruptor diferencial, este compacto finalmente que ustedes ven ahí, a Rieldin, ¿cierto?, que es lo más habitual que tenemos generalmente, ¿cierto?, en nuestras casas. Existe también como block diferencial, ¿ya? Como block diferencial, que es esta unidad, ¿cierto?, donde vamos a tener el elemento, ¿cierto?, diferencial, ¿cierto?, donde va a estar finalmente el aparato que va a detectar finalmente la diferencia y donde nosotros podemos acoplar, ¿cierto?, una protección, ¿cierto?, del tipo termomagnética, ¿cierto?, y asociarlo, ¿cierto?, a este bloque diferencial. Y por otro lado tenemos también los disyuntores diferenciales, donde acá ya tenemos el conjunto, donde no solamente tenemos la protección termomagnética, ¿cierto?, al cortocircuito, y además, ¿cierto?, vamos a incorporar dentro de este mismo la protección diferencial. ¿Bien? Y por último, el relé diferencial, donde vamos a tener finalmente el relé como tal, y vamos a tener aparte el toroide, ¿cierto? Esto generalmente es para también mayores capacidades, donde vamos a tener el toroide, ¿cierto?, aparte para poder colocar, ¿cierto?, los cables de las fases, ¿cierto?, y el neutro, para entregar la información finalmente al relé, que va a ser el encargado, ¿cierto?, de abrir, de comandar, ¿cierto?, las aperturas necesarias. ¿Bien? Brian, me refiero, dice, al diferencial general que exigen los pliegos técnicos, luego cada circuito debe estar protegido aún. Sí, vamos a tocar también esos puntos más adelante, ya para aclarar dudas que puedan haber en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia entre diferencial inmunizado o superinmunizado? Vamos a ver ahí que es finalmente los retardos que están. De hecho, aquí vamos a responder la pregunta de inmediato, ¿cierto? Que diferencial es realmente automático. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de un diferencial tipo AC y un diferencial, ¿cierto?, tipo F, ¿cierto? O el ex HPI, ¿cierto?, que era altamente inmunizado. Y vamos a ver, ¿cierto?, finalmente que la estructura cuenta con algunas diferencias. Ya en el caso del tipo AC, ya habíamos dicho que por decirlo así, es un súper diferencial, que cualquier cosa lo va a detectar y finalmente va a activar finalmente este relé de desconexión.
¿ya? Mientras que los diferenciales, ¿cierto? Tipo F o el ex-HPI, ¿cierto? Cuentan con condiciones distintas, no solamente, ¿cierto?, en la densidad de flujo, en los campos magnéticos de los toroides, finalmente, en el que se encuentra, fíjense que ahí hay una diferencia, sino que también tiene toda una estructura que permite, ¿cierto?, detectar, ¿cierto?, detectar fallas de ondas, ¿cierto?, que no son sinusoidales puras, que tienen, ¿cierto?, algún componente pulsatorio o de alta frecuencia, ¿ya? Y que además, ¿cierto?, y que además incorpora un temporizador, ¿cierto?, que incorpora una temporización que permite ver realmente, ¿cierto?, permite ver si realmente esto es una falla, ¿cierto? Fíjense que tiene un delay de 10 milisegundos, si es realmente una falla o es alguna fuga por algún comportamiento normal del equipo. Y luego de eso, luego de pasar, ¿cierto?, por una etapa de distancia, de filtro y de temporización, ahí recién viene y da la orden de desconexión. Ya, por tanto, es un diferencial, ¿cierto?, que además incorpora una electrónica adicional que le permite, ¿cierto?, diferenciar de forma adecuada, ¿cierto?, y mucho más precisa cuando se trata de una corriente, finalmente, de operación normal o una corriente que realmente se está provocando por alguna falla, ¿cierto?, contacto o falla a tierra. Bien, ahí está un poco la diferencia estructural de cómo funciona. Bien, respecto a las marcaciones, claramente son exigibles en el producto, no solamente el esquema de operación que tiene el diferencial, la sensibilidad tiene que estar bien demarcada, ¿cierto?, en la protección, el tipo de señal para la cual va a funcionar, la referencia viene también marcada, viene, ¿cierto?, también el calibre, ¿cierto?, o la capacidad, ¿cierto?, que tiene el diferencial, entre otras, y viene también acá el botón de mantención mensual, ¿cierto?, o el test mensual. Esto es súper importante, no solo para que lo sepan ustedes y lo puedan aplicar en su casa, sino que incluso para que lo transmitamos más adelante a nuestros clientes, ¿cierto?, a todos finalmente a quienes nosotros les estemos brindando algún servicio de la instalación eléctrica. Es importante, ¿cierto?, que una vez al mes nosotros apretemos el botón de test, ¿ya? Este test no es solamente para ver si el diferencial a la larga quedó bien o mal instalado, ¿ya? Sino que lo que busca principalmente también es que se accione, ¿cierto?, el diferencial, se provoque internamente una vibración y con esto también se aproveche de limpiar el contacto. Esto es súper importante porque con el paso del tiempo en el diferencial pudiese entrar polvo, con la humedad puede este polvo también cristalizarse, puede generarse en los contactos e incluso llegar a quedarse, ¿cierto?, pegado, y cuando realmente necesitamos que el diferencial opere, este no opera porque su condición internamente no puede estar en buen estado. Entonces, es importante que una vez al mes, ¿cierto?, presionemos el botón de test, hagamos operar nuestro diferencial para esta forma, ¿cierto?, que esta apertura limpia también los contactos y que, ¿cierto?, y garanticemos de cierta forma que la protección diferencial está funcionando de forma adecuada. Bien. Veamos entonces ahora qué dice también respecto al nuevo reglamento. Pues el reglamento, hablamos en general de nuevo reglamento, pero en sus distintos pliegos técnicos también se hacen alusiones a las protecciones diferenciales, ¿ya? En el caso, ¿cierto?, del RIC número 5, que finalmente es el pliego de medida de protección contra tensiones peligrosas, se señala, fíjense, en el punto 7, las medidas de protección contra contactos directos, ¿cierto?, cuando entramos en contacto directamente. Y aquí es donde se señala, dice que cuando se prevea que las corrientes diferenciales, ¿cierto?, puedan ser del tipo no sinusoidal, por ejemplo, en las salas de radiología intervencionista, donde generalmente hay equipos médicos, vamos a ponerlo en un nombre así, en las salas de computación, ¿cierto?, y en cargas no lineales, ¿cierto?, cargas no lineales, las protecciones diferenciales utilizadas serán de clase A, ¿ya? Así están denominadas para que aseguren la desconexión de corrientes alternas, ciertos sinusoidales, así como también corrientes continuas pulsantes, como era el caso que estábamos planteando hace un rato. Y las protecciones diferenciales serán de clase B, en caso de que las cargas no puedan, ¿cierto?, tener paso por cero. Recuerden que hay algunas cargas electrónicas, ¿cierto? Hay algunas condiciones electrónicas, nosotros ahí pusimos la rectificación trifásica, por ejemplo, como un ejemplo, donde finalmente la corriente, ¿cierto?, nunca pasa por cero. ¿Cierto? Cuando va a caer viene, ¿cierto?, otra señal y la levanta, por tanto, no toca o no pasa por cero. En estos casos, ¿cierto?, entonces se debe utilizar diferenciales de clase B para asegurar finalmente la desconexión, ¿cierto?, en presencia de corrientes de falla, ya sea de continua o de
alterna. Entonces ahí ya fija un poco el cómo debemos utilizar, ¿cierto? Clase A, clase B respectivamente, ¿ya? Lo que hablamos delante, receptores monofásicos generan corrientes de efecto pulsante, por lo tanto requieren, esto es cuando hablamos de motores, ¿cierto? Cuando son monofásicos, cuando la carga es monofásica, generalmente generan corrientes de efecto del tipo pulsante, por tanto se requiere protecciones diferenciales clase A o clase F, ¿ya? Generalmente el motor no va, muchas veces por sí solo, va asociado también, ¿cierto? A un controlador electrónico, ¿cierto? O a partidores o a variadores, etcétera. Cuando son trifásicos, ¿cierto? Generan corrientes de efecto continua, por lo tanto, ahí la protección diferencial clase B, ¿cierto? Otros aspectos que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Como decíamos, son los variadores de velocidad, ¿cierto? Son los defectos que se pueden producir agua abajo del variador, ¿cierto? Entre otras, ¿ya? Y acá plantea qué tipo de corriente de efecto se produce, ¿cierto? Y cuando tenemos relaciones de distintas frecuencias, por ejemplo, cuando tenemos la frecuencia de línea o la frecuencia de conmutación del variador, se pueden dar distintos casos. Entonces, la respuesta a lo anterior es que, finalmente, las frecuencias que podemos encontrar, ¿cierto?, en estas fallas son distintas. Vamos a tener, por ejemplo, o podemos tener presencia de 50 Hz debido a la alimentación de la red eléctrica. Podemos también tener frecuencias de funcionamiento del motor en el rango, ¿cierto?, hasta 1 kHz, debido a, obviamente, a las cargas, ¿cierto?, electrónicas también. Incluso cuando hablamos de variadores de frecuencia, por ejemplo, podemos tener frecuencias de conmutación del variador, ¿ya? Donde tal vez para muchos pueda ser conocido o habrán escuchado hablar del PWM, de la modulación por ancho pulso, ¿cierto? Que genera frecuencias o que opera frecuencias en torno de los kilohertz, generalmente cerca de los 8 kilohertz, y que claramente también pueden generar, ¿cierto?, corrientes de fuga. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Podemos encontrar múltiples, ¿cierto? Por decirlo así en buen chileno, una ensalada de frecuencias, ¿cierto? Que pueden a la larga generar impacto, ¿cierto? O poner en riesgo también y provocar operación. Esa es la importancia finalmente de escoger, ¿cierto?, la protección más adecuada para cada caso, ¿ya? Ahí entonces, nuevamente reforzando el punto está cuándo usar clase A, clase AC, clase F y clase B. ¿Bien? Ahí tenemos, ¿cierto?, también con el ejemplo, en distintas frecuencias y rangos, vamos a machacar bien este punto, ¿cierto?, porque es importante, ¿cierto?, que usemos los diferenciales adecuados para tener buenos resultados. Entonces, ahí incluso está asociado con distintos circuitos, distintas corrientes de carga y cuáles son las corrientes residuales que se pueden provocar finalmente y por qué es importante colocar, ¿cierto?, el tipo de diferencial adecuado para cada una de las cargas. ¿Armónica le genera esas posibles corrientes de fuga? Claro, también, Nicolás, perfectamente se pueden dar producto de lo que tú señalas, ¿cierto?, de armónicos generados también en el PWM. Es factible. Ya, entonces, veamos un punto acá que es importante y que sale también en el reglamento, precisamente en el RIC 6, cuando habla de puestas de tierra, ¿cierto?, y enlaces equipotenciales, también lo asocia, ¿cierto?, respecto a las protecciones diferenciales. En el punto 6.2 habla de material eléctrico y en el 6.2.6, ¿cierto?, dice que toda protección diferencial, ojo, lo vamos a ver también en un esquema para que sea más sencillo, debe estar protegido a la sobrecarga, ¿cierto?, y al cortocircuito. No podemos dejar al diferencial tampoco sin protección, si es la unidad que nos está protegiendo a nosotros, ¿ya? Entonces, tiene que estar protegido a la sobrecarga y al cortocircuito mediante una protección del tipo termomagnética, ¿ya? Para estos casos, entonces, la corriente nominal de la protección diferencial deberá ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección termomagnética instalada aguas arriba, ¿ya? O sea, el termomagnético que nosotros coloquemos en la parte superior, ¿cierto?, debe tener un nivel de corriente inferior a la protección diferencial que está aguas abajo. Ya de esa forma la protegemos. Vamos a ver en un esquema para que quede también más claro, pero también, bueno, ahí se replica en este de abajo. ¿Bien? ¿Qué otra condición sale? Dice que se podrá superar el valor resultante de la puesta a tierra de servicio de 20 ohmios, ¿cierto?, que es lo que se señala como tierra de servicio, solamente si se cumple con al menos de los siguientes puntos. Primero, en instalaciones cuya potencia instalada no sea superior a 10 kW, ¿cierto?, que utilicen esquemas de conexión de tierra de neutralización, que cuenten con un interruptor, ¿cierto?, o disyuntor general de tipo corte omnipolar, significa que corte las fases y el neutro, ¿cierto?, y que todos los alimentadores de la instalación queden protegidos, ¿cierto?, con un protector diferencial cuya sensibilidad sea de 300 mA. Ahí por ahí vi que alguien había puesto también los diferenciales. Dice, la capacidad es igual o superior a la capacidad del disyuntor general y sensibilidad de 300 mA.
Acá en el reglamento ahora se señala que yo puedo tener alguna diferencia, ¿cierto? En la resistencia de la Tierra finalmente, pero siempre y cuando yo de alguna manera la esté mitigando con alguna de estas condiciones, como son el incorporar la protección de corte omnipolar, incorporar una protección diferencial de sensibilidad a 300 mA junto con la general. En ese caso, ¿cierto? Esta protección general va a ser la que va a estar protegiendo al diferencial de 300 mA, ¿cierto? Pero adicionalmente también todos los circuitos deben quedar protegidos por protecciones diferenciales cuya sensibilidad, ¿cierto?, no supere los 30 miliamperes. ¿Ya? Para todos esos casos que cuenten con esas condiciones, entonces, la puesta a tierra de servicio, en todo caso, no debe superar los 80 ohmios. ¿Ya? Así que ahí hay algunas consideraciones también de la protección diferencial. Todo motor debe contar con protección diferencial, eso sí o sí. Los centros de control de motores, ¿cierto?, los CCM, deben contar con protecciones de sobretensión permanente, ¿cierto?, y sobretensiones transitorias. Ahí hablamos también de los limitadores. Acuérdense que el último, no vamos a profundizar en eso ahora, pero el último, la última charla de este ciclo es precisamente sobre las limitaciones, sobre los limitadores de sobretensión. Así que los invitadísimos, ¿cierto?, desde ya. Y por otro lado, ¿cierto?, en el RIC 9 habla de los sistemas de autogeneración. Ahí en los sistemas de autogeneración se señala que la protección por falla tierra podrá ser contenida mediante un interruptor diferencial o un bloque diferencial que sea, ¿cierto?, como parte del interruptor termomagnético. Ahí hemos visto ambos casos, ¿cierto? El diferencial tiene que ser del tipo A o B, su corriente diferencial no será superior a los 30 miliamperes, ¿cierto?, para unidades de generación cuya potencia instalada sea inferior a los 10 kilowatts, mientras que cuando sean unidades que sean superior a los 10 kilowatts, el diferencial no será superior entonces a los 300 miliamperes, ¿ya? Ahí claramente nos dice A o F o tipo B debido a que vamos a tener presencia de carga electrónica sin duda, ¿bien? Y por otro lado, y que este tal vez es el que se acerca más a nuestra realidad diaria en casa, ¿cierto?, es en el RIC número 10, ¿cierto?, donde se habla de las instalaciones que son de uso general. Y acá vamos a poner ejemplos bien concretos para que nos queden ahí en la memoria, ¿cierto?, cómo se deben utilizar. En la parte de tablero, ¿cierto?, del RIC 10 se señala que todo circuito de alumbrado, cuando se habla de circuito de alumbrado, se refiere a los circuitos de iluminación y los circuitos de enchufe. Ojo ahí, porque la norma antes nos exigía el diferencial solo para los enchufes, ahora también para los circuitos de iluminación, ¿ya? Así que a tener eso en consideración. Dice que todo entonces circuito de alumbrado deberá estar protegido, ¿cierto?, por un protector diferencial cuya sensibilidad no sea superior entonces a los 30 miliamperes, ¿ya? Ahí, bueno, el ejemplo, ¿cierto?, junto con la protección termomagnética, ¿cierto?, protegiendo de cierta forma a la protección diferencial, ¿cierto?, que luego se va a la carga. Por otro lado, ¿cierto?, se señala, ¿cierto?, se señala que en los tableros se deberá asegurar a todo protector diferencial, o se debe asegurar que todo protector diferencial esté protegido, como lo veíamos hace un rato, ante las sobrecargas y los cortocircuitos mediante una protección termomagnética, ¿ya? Tengo que tener asociado finalmente la protección termomagnética también con el diferencial, ¿ya? Para esto, para lograr esta protección entonces, la corriente nominal de la protección diferencial, fíjense que acá tenemos un diferencial, dos diferenciales, son de 25 amperes. La corriente nominal entonces de la protección termomagnética instaladas aguas arriba, ¿cierto?, no debe ser, ¿cierto?, en ningún caso mayor que la del diferencial. Fíjense que acá tenemos entonces dos diferenciales de 25. En el primer circuito tenemos un interruptor termomagnético de 10 amperes y en el segundo uno de 16. ¿Qué es lo que va a pasar entonces en este caso? Que ante una eventual falla, por ejemplo, un cortocircuito o alguna falla de sobrecarga, va a efectivamente a circular una corriente que puede llegar a ser 10 amperes, ¿cierto? Por tanto, la protección va a operar, pero en ningún caso nos va a quemar el diferencial, ¿ya? Porque el diferencial va a soportar hasta 25. Entonces, de esa manera estamos protegiendo también este diferencial. En el segundo caso pasa lo mismo. La corriente máxima que podría llegar a circular van a ser 16 amperes hasta que va a actuar finalmente esta protección termomagnética y va a cuidar a la protección diferencial que finalmente es de 25 amperes. Si yo no hiciera esto, lo que va a pasar es que el diferencial se va a quemar, ¿ya? Y vamos a tener que finalmente instalar otro. Por otro lado, ¿cierto? Por otro lado,
Otro esquema de protección, ¿cierto?, que también plantea, es de que para toda corriente nominal, ¿cierto?, de la protección diferencial deberá ser igual, ¿cierto?, o mayor a la corriente nominal de las protecciones termomagnéticas agua abajo. Expliquémoslo en palabras sencillas. Yo puedo colocar hasta 3 circuitos, ¿cierto? Puedo colocar hasta 3 circuitos dependientes de una protección diferencial, ¿cierto? Así lo señala el reglamento. Pero lo importante es que la suma de las corrientes de los 3 circuitos que están aguas abajo, ¿cierto?, no deben superar, ¿cierto?, la corriente finalmente del diferencial. De esta forma, ahora yo estoy protegiendo el diferencial, pero lo estoy protegiendo aguas abajo. Si se fijan, las 3 protecciones van a sumar 30 amperes, pero el diferencial es de 40. Por tanto, en ningún caso se va a quemar, ¿ya? Entonces, esa es la forma, así protegemos o tenemos la chance de proteger el diferencial, ya sea aguas arriba o aguas abajo. Lo importante, ¿cierto?, es que finalmente ninguna de estas corrientes supere la corriente del diferencial para evitar que este se dañe, ¿cierto?, se queme y tenga problemas. Bien, ahí está entonces, ¿cierto?, los ejemplos. Dice, desde una protección diferencial, y era lo que hablábamos, se los decía recién, no se podrá derivar más de 3 circuitos, ese es el tope, para lo cual deberá cumplirse con lo indicado en el 5136, que fue el punto anterior, ¿cierto? En el caso de que una protección diferencial agrupe más de un circuito, ¿cierto?, esta protección no podrá operar sobre el 100% de la instalación, ¿ya? Salvo para el caso que hablamos hace un rato, donde teníamos una protección de 300 miliamperes en la parte superior, ¿cierto?, que es para condiciones especiales también de la Tierra. Bien, entonces ahí el ejemplo claro de cómo tenemos que utilizar las protecciones diferenciales de acuerdo al nuevo reglamento también, siempre velando también por protegerla, porque es la protección finalmente que nos va a proteger a nosotros. Veo preguntas ahí que dice, esa norma a la que se hace relación es la DS4, es el decreto número 8. Ya, denme un segundo, a ver, denme un segundo. Para compartirles el link de inmediato. Denme un segundo. Para todos los que no han leído todavía el reglamento, para que lo lean, porque es importante, ya la norma NSH 4 no es válida, ¿cierto? Para todas las instalaciones, voy a colocarlo acá en el chat, ¿cierto? Espero, denme un segundito, por favor, público, ahí. Estoy colocando en el chat ahora, ¿cierto?, un link que los va a llevar directamente a la página de la SEC. En esa página ustedes pueden descargar todo el nuevo reglamento con sus 19 pliegos técnicos, ¿ya? El nuevo reglamento con sus pliegos técnicos entró en vigencia a contar del 12 de julio. Por tanto, del 12 de julio en adelante, todas las instalaciones, ¿cierto?, que se realicen deben contar con estas condiciones, no con las condiciones, ¿cierto?, no con las condiciones finalmente de la NSH 4-2003. Así que a todos los que estudiamos en algún momento la 4-2003, bueno, ahora hay que estudiar el reglamento nuevamente, ¿ya? Así que, ojo ahí. Salvador, ¿cómo está el Legrand en cuanto al stock de los diferenciales? Brian, buena pregunta. En este instante no te lo podría decir. Sí sé que para varios productos necesarios y exigidos por el reglamento, ya hace bastantes meses se pidió stock, ya para protecciones tetrapolares, ¿cierto?, para diferenciales, se pidió un stock para tener, ¿cierto?, y responder ante finalmente todas estas nuevas exigencias. Ahora, justo en este instante, no te sabría decir cantidad, ¿cierto?, pero sí podemos contactarnos, te puedo contactar para que lo veamos con mayor detalle, si hay unidades y finalmente, si es que no, cuándo llegan, ¿ya? Así que, sí, Pablo, seguro que va a costar, porque finalmente este nuevo reglamento pone fuertes desafíos en cuanto a productos para hacer las instalaciones más seguras. Y eso justo también se suma a una condición a nivel mundial donde ha habido muchos problemas de materia prima, muchos problemas de transporte, etc. Entonces fue como ahí una mezcla de cosas que ha hecho que algunos productos no estén disponibles de forma inmediata, ¿ya? Ahora recordemos que todas las obras, por decirlo así, o todas las instalaciones que tengan permisos, ¿cierto?, con posterioridad al 12 son las que cumplen o que deben cumplir con el nuevo reglamento, ¿cierto? Y las anteriores siguen con la NSH 4-2003 también. Bien, entonces revisemos rápidamente, porque ya me pasé 5 minutos, tampoco quiero quitarles tanto tiempo. Revisemos, ¿cierto?, a grandes rasgos, qué tiene la oferta de Legrand en cuanto a las protecciones, ¿cierto?, a los interruptores diferenciales. Interruptores, como dijimos, tipo AC,
de operación instantánea, ¿cierto? Ya más o menos todos sabemos dónde tenemos que utilizar el AC, ¿cierto? De tipo bipolar de 16 hasta 100 amperes, tetrapolares de 25 a 63 amperes, ¿cierto? Y sensibilidades de 10, 30 y hasta 300 miliamperes. Denme un segundo que parece que algo pasó que no me cambió. Ahí sí. Ustedes me avisan, ya, yo ahí ya la veo, me imagino que ustedes también. Por otro lado, ¿cierto? Los tipo A, que ya conversamos también cuál es su aplicación, instantáneos, bipolares de 25 hasta 80 amperes, ¿cierto? Tetrapolares de 25 a 80 amperes con sensibilidades de 300 a 300 miliamperes también, ¿ya? Los tipo F o todos los que ya conocían también, los conocían como HPI, también del tipo instantáneo, bipolares de 25 a 63, tetrapolares de 25 a 80, con sensibilidades, perdón, de 30 miliamperes. Ya del tipo B, también, ¿cierto? Instantáneos, bipolares que van desde 40 a 63 amperes, tetrapolares de 40 a 63, sensibilidades de 30 y 300 miliamperes. ¿Bien? Tipo S, ¿cierto? Retardado selectivamente, tetrapolares de 40 a 63 amperes con sensibilidades de 300 miliamperes, ¿ya? Y, bueno, bloques diferenciales también, como ya habíamos dicho, ¿cierto? Donde nosotros podemos acoplar finalmente, ¿cierto? Una protección termomagnética, ¿cierto? Un disyuntor al lado para tener esta doble funcionalidad. Bipolares asociables a disyuntores de 40 a 63, tripolares y tetrapolares asociables a disyuntores también de 40 a 63, con sensibilidades de 30 a 300, ¿cierto? Miliamperes. Ya, disyuntores diferenciales, este es el compacto que ya viene, ¿cierto? Todo, finalmente, la protección termomagnética, cortocircuito, ¿cierto? Y diferencial en uno. Ya, también bipolares de 6 a 40 amperes, con 6 a 10 kiloamperes de ruptura curva C, tetrapolares, ¿cierto? También de 10 a 32, con el mismo rango, ¿cierto? De 6 a 10 kiloamperes, curva C, y sensibilidades de 10, 30 a 300 miliamperes, ¿cierto? En el caso de los tipo F, también, ¿cierto? Tipo disyuntor diferencial, 10 a 40 miliamperes, con rupturas de 6 y 10 kiloamperes, curva C, sensibilidades de 30 miliamperes, ¿cierto? E incluso disyuntores diferenciales en caja moldeada, ¿cierto? Que ya hablamos claramente para potencias también mayores, donde acá vamos a tener calibres de 40 hasta 250 amperes, con posibilidades de integrar las unidades de medida e incluso con ajustar tiempos, ¿cierto? Y sensibilidades sin inconveniente. ¿Bien? Lo mismo en el caso de los relés diferenciales, ¿cierto? Que ya habíamos dicho, donde vamos a poder ajustar tanto sensibilidades como tiempos, ¿cierto? Y vamos a tener toroides, ¿cierto? Para diámetros de 35 a 80 miliamperes, con distintas sensibilidades regulables, y toroides de 110 a 210 milímetros, también con distintas sensibilidades y con tiempo de apertura regulable. Bien, estos ya son bastante ajustables a las determinadas circunstancias. Bien, y por último, reconectadores automáticos del tipo stop and go. En algunas ocasiones, ¿cierto? Es necesario el rearme. Imagínense en situaciones, por decir algo, una antena que esté en la punta de un cerro que brinda algún servicio de telecomunicaciones o que esté repitiendo alguna señal y por ese motivo finalmente se dispara la protección. Tal vez no por una falla, tal vez por alguna fuga particular o por alguna condición especial y hay que ir hasta allá para poder restablecer. Bueno, el stop and go lo que hace, ¿cierto?, es restablecer la protección, ¿cierto?, claramente haciendo un test de que si no detecta la falla, si la detecta vuelve a caer, y así hace un juego, ¿cierto?, hasta 3 veces y luego ya la bloquea, pero busca la opción de rearmar, ¿cierto?, la protección en el caso de que no haya sido una falla en particular. ¿Bien? Y eso es en general la protección diferencial. Traté de abarcar varios puntos. No me cabe ninguna duda que deben haber varias preguntas, ¿cierto? Puede reemplazar, dice un disyuntor diferencial, puede reemplazar la figura. Tablero. Buena pregunta, Brian. No tengo, ¿cierto? Para la pregunta que hace Brian ahí en el chat, ¿cierto? Sí, no tengo 100% claridad, así que también voy a revisar primero el reglamento bien para ver
si es factible lo que tú planteas. ¿Ya? ¿Faltó tiempo, José? Siempre para estas charlas falta tiempo. Siempre falta tiempo, son temas súper interesantes, súper contingentes, pero lo importante, ¿cierto?, es que si las dudas, por ejemplo, que hayan ido quedando, que no nos dio el tiempo para poder responder todo, vamos a bajarlas, ¿cierto? Vamos a tratar de responderlas en algún documento y se los vamos a compartir, ¿ya? Porque sabemos que es importante y más ahora con este cambio de reglamento quedan muchas dudas, ¿cierto? De cómo hemos tratado de hacer las presentaciones lo más ilustrativas posibles, ¿cierto? Cosa de que entendamos cómo debemos proteger los diferenciales, cómo debiesen ser las estructuras, ¿cierto? Para tratar de un poco de facilitar también el que aprendamos este nuevo reglamento. ¿Bien? Entonces, les pido ahora, voy a sacar un poco esta presentación, les voy a pedir un enorme favor, ¿cierto? Un enorme favor, porque para nosotros... Para nosotros es súper importante saber cómo podemos mejorar, ¿ya? Así que les voy a pedir, por favor, que me ayuden con contestarnos, ¿cierto?, la encuesta que está en la parte superior de la pantalla, ¿ya? ¿Qué tiene esa encuesta? Evaluación en general de plataforma, de relator, de presentación, de material, de muchas cosas. No son tantas preguntas, son 7, pero también, ¿cierto?, hay una parte importante donde ustedes nos dejan sus sugerencias, ¿cierto? ¿Qué otros temas son importantes de ver? ¿Qué otras cosas les gustaría que tocáramos, ¿cierto?, en los webinars? Y en todos los puntos en general que ustedes consideren que tenemos que mejorar, escríbanlo ahí, porque de esa forma, así nosotros también mejoramos los cursos, las charlas, los webinars, las distintas capacitaciones que tenemos. Bien, entonces eso es de mi parte, ¿cierto? Les voy a compartir también acá en el chat para todos los que quieran inscribirse en la próxima charla de protecciones, ¿cierto? De estos cursos de protecciones, ahí está también en el chat y la voy a dejar incluso anclada en la parte superior. Perdón, creo que anclé otra cosa. Ahí está, anclada en la parte superior, el link donde se pueden inscribir a la de protecciones termomagnéticas, ¿cierto? Que viene el próximo día lunes, ¿bien? Así que ahí les pido, bueno, el favor que nos contesten esa encuesta entonces para ver cómo mejoramos, qué agregamos, qué cursos nuevos hacemos, ¿cierto? Todo eso es importante para nosotros y invitadísimos entonces también a que se conecten con nosotros el próximo lunes para dar continuidad, ¿cierto?, a este ciclo de charlas de protección. Es súper importante para que no se pierda. Lista la encuesta. Muchas gracias, Brian, Felipe, a todos, ¿cierto?, los que se conectaron el día de hoy. Muy agradecido por su participación, por sus preguntas y por favor no se pierdan las siguientes. Ya traten de completar el ciclo completo de protecciones para que tengan ahí, ¿cierto?, una imagen completa de las protecciones. Bien, agradecido de mi parte y entonces nos vemos en una siguiente oportunidad. Buena charla, profe. Hay varios alumnos también, entonces. Un gran abrazo para todos, ¿cierto? Y nos vemos el próximo día lunes, ¿cierto? En la charla de protecciones termomagnéticas. Hasta pronto. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras.
Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.